Esta es la verdadera historia de Daniel en el foso de los leones, un testimonio de fe, milagros y la mano protectora de Dios en los momentos más oscuros. ¿Estás listo para ver cómo se despliega el drama celestial en la tierra de Babilonia? Prepárate, porque este relato no es para los de corazón débil. En las sombras del crepúsculo de una civilización que tocaba los cielos con sus zigurats y palacios, un hombre se enfrenta a la encrucijada de la fe y la política en el corazón del imperio babilónico. Esta no es solo una historia de supervivencia, es el relato de Daniel, un exiliado que desafía la muerte entre las fauces de leones hambrientos, cuyo rugido parecía predecir un destino fatal. Pero ¿cómo llegó este hombre de inquebrantable fe a ser la pieza central en un juego de poder que pondría a prueba su devoción a un nivel casi inimaginable? Descubre cómo la astucia política y la envidia pueden conjurarse para crear un edicto imperial que prohíbe orar a cualquier deidad excepto al rey, y cómo la integridad de un solo hombre puede iluminar la oscuridad de una era, enfrentándose a un imperio entero con nada más que rodillas dobladas en oración. Prepárate para explorar una historia donde los milagros se enfrentan a la lógica mortal y donde la fe de Daniel en el Dios verdadero se pone a prueba de manera espectacular. Mientras los conspiradores tejen su red de traición y un foso de leones se prepara para lo que parece ser un espectáculo mortal, pregúntate a ti mismo, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Tu fe resistiría la prueba del rugido del león? Sumérgete en esta narrativa épica que no solo desafía el espíritu, sino que también invoca una reflexión profunda sobre la persecución, la providencia y el poder de la fe inquebrantable. Imagina por un momento que estás en un imperio antiguo, donde el poder y la política se entrelazan con la devoción y la traición. Aquí se encuentra Daniel, un joven exiliado en el corazón de Babilonia, bajo el reinado de Darío el Medo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa enfrentarse a la muerte y sobrevivir guiado solo por la fe? Daniel no era un hombre común. Era un devoto servidor de Dios capturado y llevado a Babilonia tras la caída de Jerusalén. ¿Sabías que su historia no solo es un relato de fe, sino también un espejo de la integridad y la resistencia frente a la adversidad? En este entorno, Daniel se distingue rápidamente por su habilidad para interpretar sueños y visiones, ganándose el favor no solo de sus captores, sino también del propio rey Darío. Pero, ¿qué ocurre cuando tu fe te pone en el camino contrario al de los poderosos? El contexto político de Babilonia era complejo, lleno de envidias y trampas políticas. Era un lugar donde un hombre justo, como Daniel, podía fácilmente convertirse en blanco de conspiraciones. ¿Puedes ver cómo tu propia vida a veces se refleja en estas intrigas bíblicas? La ley de medos y persas, que dictaba que cualquier edicto firmado por el rey era irrevocable, juega un papel crucial en la historia. Daniel, fiel a su práctica, se ve envuelto en una ley manipulada por sus adversarios que buscaban su caída. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las leyes o reglas diseñadas para beneficiar a otros a tu costa? El edicto en cuestión prohibía orar a cualquier deidad o hombre, excepto al rey, por un periodo de 30 días. Daniel, sabiendo las consecuencias, elige seguir orando a Dios, demostrando su inquebrantable fe. ¿Continuarías tú en tu fe sabiendo que te llevaría a la boca del león literalmente? La trampa estaba puesta, y Daniel fue capturado orando. Su castigo, ser lanzado al foso de los leones. Aquí no solo su vida estaba en juego, sino también su legado y su fe. ¿Te imaginas enfrentar una muerte casi segura por tus creencias? La noche en el foso de los leones es un clímax no solo de esta historia, sino también en la vida de Daniel. Encerrado con bestias feroces, el destino parecía sellado. Sin embargo, ¿has considerado la posibilidad de milagros en tu propia vida? Intervenciones divinas que te guardan en momentos de desesperación. Milagrosamente, Daniel sale ileso, una prueba de su fe y la protección divina. Darío, al ver esto, no solo libera a Daniel, sino que también decreta que se adore al Dios de Daniel en todo el imperio. ¿Reconoces momentos en tu vida donde, contra todo pronóstico, la esperanza y la fe prevalecieron? Este relato nos prepara para entender no solo la fidelidad en las pruebas, sino también la influencia que un solo hombre fiel puede tener en una cultura y legislación completa. ¿Cómo puede tu propia fe influir en aquellos que te rodean? Daniel emerge no solo como un profeta, sino como un ejemplo
de integridad y consistencia. Desde su juventud hasta su vejez, su compromiso con Dios nunca vacila, incluso cuando eso significa enfrentar la muerte. ¿Es tu vida un reflejo de tal compromiso constante? A través de la historia vemos a Daniel como un hombre de oración. 3 veces al día, sin fallar, se postraba ante su Dios, buscando guía y sabiduría. Este acto de devoción es lo que eventualmente lo lleva al foso de los leones. ¿Cuánto valor le das a la oración en tu vida diaria? Los enemigos de Daniel, movidos por la envidia, no buscan solo detenerlo, sino destruirlo completamente. Este nivel de antagonismo revela la profundidad de su carácter y la amenaza que representaba su existencia misma para el status quo. ¿Te has enfrentado a enemigos que parecen tener como único objetivo tu destrucción? Darío el Medo, aunque es un personaje secundario, juega un papel crucial. Su decisión de firmar el edicto muestra su vulnerabilidad a la manipulación, y su posterior reacción al milagro en el foso evidencia su capacidad para reconocer y rectificar sus errores. ¿Has sido testigo o participante en situaciones donde los errores necesitaban ser admitidos y corregidos? El evento del foso de los leones no solo prueba a Daniel, sino que también actúa como un espejo para la sociedad babilónica, exponiendo sus injusticias y manipulaciones políticas. Cómo los eventos en tu vida han expuesto las verdaderas caras de aquellos a tu alrededor. Teológicamente, Daniel en el foso de los leones simboliza la victoria de la fe sobre la adversidad física y espiritual. La protección divina de Daniel es un testimonio del poder de Dios y su cuidado por sus fieles. ¿Puedes identificar momentos donde te has sentido divinamente protegido en tus adversidades? La interpretación profética se ve en cómo Daniel es un tipo de Cristo, un inocente sufriendo por la maldad de otros, entregado a la muerte pero saliendo ileso, prefigurando la muerte y resurrección de Jesús. Cómo esta conexión te ayuda a entender mejor el plan y la soberanía de Dios. A nivel personal, cada oración de Daniel y cada encuentro con las bestias en el foso puede verse como un paralelismo con nuestras propias bestias o desafíos. ¿Cuáles son las bestias que enfrentas en tu vida y cómo confrontas estos desafíos? La resolución de la historia con la proclamación de Darío de que el Dios de Daniel debería ser temido refleja un tema recurrente en la Biblia. Dios usando las circunstancias para su gloria y para el testimonio a otras personas. ¿Cómo puedes usar tus propias pruebas para testimoniar a otros? Finalmente, Daniel en el foso de los leones es una historia sobre la identidad y la misión. Daniel sabe quién es y a quién sirve, y eso define cada acción que toma, sin importar las consecuencias. ¿Está tu identidad y misión igual de claras en tu vida? La historia de Daniel en el foso de los leones, llena de intriga, fe y milagros, nos ofrece no solo un relato de supervivencia, sino una guía de cómo vivir una vida de fe inquebrantable. ¿Estás listo para enfrentar tus propios fosos de leones con la misma integridad y fe que Daniel? Continuemos explorando las conexiones con temas modernos y las implicaciones teológicas y proféticas de esta fascinante historia. La historia de Daniel en el foso de los leones trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo lecciones vitales para nuestra era moderna. En un mundo donde la globalización y el pluralismo cultural son omnipresentes, ¿cómo podemos mantener nuestra fe inquebrantable como lo hizo Daniel? El acto de orar, a pesar de las leyes del reino, es una forma de resistencia civil que Daniel emplea sin temor. Hoy día, enfrentamos leyes y normativas que pueden contradecir nuestras creencias. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en tu fe, incluso cuando las leyes humanas desafían tus principios divinos? La envidia y la manipulación, temas centrales en la conspiración contra Daniel, también son rampantemente visibles en nuestros sistemas políticos y corporativos actuales. ¿Cómo respondes a la injusticia y la manipulación en tu entorno? ¿Con resignación o con resolución? El uso de la tecnología moderna para amplificar la voz y las acciones de individuos es paralelo a la forma en que el edicto real se utilizó para controlar las prácticas religiosas en Babilonia. ¿Utilizas la tecnología para promover tu fe y tus valores? ¿O sientes que a menudo sofoca tu voz? En una era de fake news y desinformación, el reconocimiento y la rectificación de errores que vemos en Darío es crucial.
cómo discernimos la verdad en un mar de información y cuán rápidos somos para admitir errores en nuestras creencias o acciones. La globalización ha llevado a una colisión de culturas y religiones, similar a la diversidad en Babilonia. Daniel sobrevive y prospera manteniendo su identidad clara. ¿Cómo preservas tu identidad espiritual y cultural en un mundo cada vez más homogeneizado? El fenómeno de la cancelación en la cultura moderna puede verse reflejado en el intento de silenciar a Daniel mediante el edicto. Enfrentando la cancelación, ¿tienes el coraje de ser como Daniel, desafiando la norma y enfrentando las consecuencias? La ley de medos y persas que prohíbe cambiar cualquier edicto real puede compararse a las políticas inflexibles en empresas y gobiernos hoy. ¿Cómo luchas contra reglamentos o políticas que son inamovibles pero injustos? La protección divina que Daniel experimenta resalta la creencia en un poder superior que interviene a favor de los justos. En tiempos de crisis, ¿a quién o qué recurres para tu protección y consuelo? La historia concluye con un decreto que reconoce al Dios de Daniel como poderoso y temido por todos en el imperio. Este acto de testimonio público es algo que muchos creyentes aspiran a replicar hoy. ¿Cómo puedes, como Daniel, testimoniar de tu fe de manera que influencie a otros a tu alrededor? La supervivencia de Daniel en el foso de los leones no solo es un milagro, también es un signo profético de la protección y la promesa de Dios hacia sus fieles. ¿Cómo interpretas los signos y milagros en tu vida? ¿Los ves como meras coincidencias o como manifestaciones divinas? Teológicamente, la historia de Daniel refleja temas del juicio, redención y la soberanía de Dios. Cada aspecto de la historia, desde la traición hasta la liberación, subraya que Dios está en control total. En tu vida diaria, ¿reconoces y aceptas la soberanía de Dios sobre tus planes y deseos? La figura de Daniel como un tipo de Cristo se amplía con su experiencia en el foso, prefigurando el sufrimiento, muerte y la resurrección de Jesús para la salvación de muchos. ¿Cómo esta tipología te ayuda a profundizar tu comprensión de la misión y sacrificio de Jesús? La noche en el foso también simboliza un rito de paso, una purificación a través del sufrimiento que todos los creyentes pueden experimentar. ¿Cómo enfrentas los fosos o periodos de prueba en tu vida? Con fe y resignación, sabiendo que cada prueba tiene un propósito divino. La reacción de Darío y su decreto post-milagro no solo muestra un cambio en un individuo, sino una alteración de una cultura entera hacia el reconocimiento de Dios. ¿Cómo puede un acto de fe personal como el de Daniel llevar a cambios significativos en tu comunidad o sociedad? Proféticamente, la historia de Daniel en el foso se conecta con las promesas bíblicas de protección y vindicación para los fieles. ¿Cómo alineas tu vida con estas promesas? ¿Vives en expectativa de la protección y vindicación divinas? El hecho de que ningún león le dañó es un testimonio poderoso que a menudo es citado para demostrar la intervención milagrosa directa de Dios en situaciones de vida o muerte en tu propia vida. ¿Puedes identificar momentos donde sentiste una protección inexplicable? La implicación moral de la historia enseña sobre la ética de la consistencia y la integridad. Daniel es consistente en su práctica religiosa a pesar de las leyes que lo prohíben. ¿Cómo mantienes tu integridad en situaciones donde podrías ser beneficiado al comprometer tus valores? Además, la historia advierte sobre las consecuencias de las acciones impulsadas por la envidia y la traición. Los conspiradores de Daniel reciben el castigo que originalmente intentaron para Daniel, un giro poético de justicia divina. ¿Cómo este aspecto de la historia te influye a evitar actos de envidia y venganza? Finalmente, el consuelo ofrecido por la historia de Daniel es que, no importa lo severo del desafío, la presencia y el poder de Dios son suficientes para salvar y restaurar. ¿Cómo esta promesa te afecta personalmente? Te brinda consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Explorando la aplicación práctica y el llamado a la acción de la historia de Daniel, continuaremos viendo cómo estas lecciones bíblicas no solo son relevantes, sino cruciales para nuestra vida cotidiana. ¿Estás listo para aplicar estas verdades y vivir una vida de fe probada y verdadera? Continuemos. Reflexionemos sobre la vida de Daniel y su inquebrantable fe, incluso ante la muerte segura en el foso de los leones. ¿Cómo puedes aplicar la lección de integridad y compromiso de Daniel en tu vida diaria?
La práctica constante de la fe, independientemente de las circunstancias, es fundamental. Daniel nos enseña el poder de la oración constante. Se mantuvo fiel a sus hábitos de oración a pesar de las amenazas. ¿Es tu vida de oración consistente y persistente como la de Daniel? ¿O las circunstancias la han debilitado? La confrontación con los leones puede verse como un símbolo de nuestras propias batallas personales contra leones modernos. Desafíos, miedos y adversidades. ¿Cómo enfrentas estos leones con fe y no con temor? La decisión de Daniel de seguir orando, incluso sabiendo las consecuencias, destaca la importancia de la obediencia a Dios por encima de la ley humana cuando están en conflicto. En la sociedad actual, donde frecuentemente se margina la religión, ¿te mantienes firme en tus principios espirituales pese a las posibles repercusiones? Un aspecto crucial de la historia es el reconocimiento y la rectificación de errores por parte de Darío. Este es un llamado a la acción para todos nosotros, reconocer nuestros errores, aprender de ellos y, si es posible, corregirlos. ¿Cómo implementas este proceso de rectificación en tu vida? La intervención divina en el foso de los leones es un recordatorio de que Dios está activamente involucrado en las vidas de sus fieles. Este milagro debería motivarnos a confiar plenamente en su protección y provisión. ¿Confías en Dios con la misma profundidad que Daniel? El testimonio de Daniel llevó a un decreto imperial que glorificaba a Dios. De manera similar, nuestras vidas deben ser un testimonio que lleve a otros a reconocer y adorar a Dios. Tu vida refleja una fe que otros pueden ver y por la cual se sientan inspirados a buscar a Dios. Enfrentando nuestros propios fosos de leones, el llamado a la acción es claro. Debemos ser vigilantes, mantener la fe y actuar conforme a los principios bíblicos, sin compromiso, especialmente cuando estamos bajo presión. ¿Cómo mantienes esta vigilancia y compromiso? La historia también fomenta una perspectiva que alinee nuestra vida cotidiana con las enseñanzas bíblicas y el propósito divino. Esto implica hacer elecciones diarias que reflejen nuestra fe y valores, no solo en tiempos de crisis, sino constantemente. ¿Tus decisiones diarias reflejan esta alineación? Finalmente, el llamado a la acción incluye un componente de resiliencia espiritual y moral. La fe de Daniel fue probada de manera extrema y él emergió sin daño, reforzado y vindicado por su fe. ¿Estás preparado para enfrentar pruebas de fe, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para demostrar tu devoción a Dios? A lo largo de estos puntos, hemos explorado la rica narrativa de Daniel en el foso de los leones, extrayendo lecciones aplicables a nuestra vida moderna. ¿Has visto cómo las antiguas pruebas de fe tienen resonancias modernas? Daniel nos muestra que la verdadera fe no es pasiva, sino activa y comprometida, incluso frente a las amenazas más terribles. ¿Es tu fe activa como la de Daniel? La protección divina de Daniel no es un evento aislado, sino un ejemplo de cómo Dios cuida a sus fieles a lo largo de las generaciones. ¿Cómo te consuela y te motiva este ejemplo de cuidado divino? La historia concluye no solo con la salvación de Daniel, sino también con un cambio radical en el gobierno de un imperio. Esto subraya cómo la fe y el testimonio de una persona pueden tener un impacto profundo y extenso. ¿Reconoces el impacto potencial de tu testimonio? Reafirmamos a través de la historia de Daniel la soberanía de Dios y la inevitabilidad de su plan profético. Todo lo que ocurre, desde las conspiraciones hasta los milagros, forma parte de su diseño divino. ¿Cómo esta reafirmación afecta tu visión del mundo y tus acciones dentro de él? Este relato bíblico nos insta a no solo leer y admirar, sino a implementar estas verdades. La integridad, la oración constante, el testimonio a través de acciones y la confianza en la soberanía divina son principios que debemos encarnar. ¿Estás listo para vivir según estos principios? Además, la historia de Daniel en el foso de los leones es una advertencia contra la envidia y la manipulación, mostrando sus resultados destructivos y a menudo autodestructivos. ¿Cómo puedes evitar estas trampas en tu entorno? El llamado final es a la vigilancia y la acción. En un mundo lleno de fosos y leones, debemos estar preparados para defender nuestra fe con la certeza de que no estamos solos. Dios está con nosotros, como estuvo con Daniel. ¿Cómo fortalecerás tu preparación y defensa de la fe? Recordemos siempre el consuelo y la guía que las profecías bíblicas ofrecen, especialmente en tiempos de incertidumbre y prueba.
Las historias como la de Daniel no son solo relatos del pasado, sino faros de esperanza e instrucción para el presente. En conclusión, la vida de Daniel y su experiencia en el foso de los leones nos ofrecen una perspectiva invaluable sobre cómo vivir de manera recta, enfrentar adversidades con fe e influir en nuestro mundo. ¿Llevarás estas lecciones contigo, viviendo una vida que honre a Dios, como lo hizo Daniel? Espero que esta historia te inspire y equipen para enfrentar tus propios desafíos con fe, integridad y coraje, siguiendo el ejemplo de Daniel. ¿Estás listo para hacer que tu vida sea un testimonio poderoso de tu fe, como Daniel lo hizo en su tiempo? La respuesta y la elección son tuyas. Te espero en la siguiente historia.